Mi cuñado me hostigó durante 12 años y finalmente logré que lo condenaran a cadena perpetua por mí y otras víctimas. Sin embargo, mi hermana Carla me demanda, alegando que destrocé su vida con esto. No sé ni por dónde comenzar. He cargado con este peso tanto tiempo que siento que explotaré si no lo expreso. Necesito contarlo todo porque el contexto importa aunque duela. Perdón si esto se alarga, no lo sé aún antes de escribirlo, pero hay mucho que relatar. Este es el contexto: tengo 18 años y mi hermana Carla, 32. Ella se casó con su esposo, llamémoslo Ernesto por cuestiones legales, cuando yo tenía solo 6 años. Recuerdo estar tan entusiasmada por la boda, creo que fue la primera que viví conscientemente. Mi familia la presentó como un evento mágico, y yo era la niña de las flores. Me sentía como una princesa, caminando por el pasillo con mi pequeño vestido, esparciendo pétalos por doquier. En ese momento pensé que Ernesto era increíble, era divertido, me prestaba atención y parecía el complemento ideal para nuestra familia. Pero eso estaba muy lejos de la verdad. La primera vez que ocurrió algo extraño, tenía 6 años, apenas meses después de la boda. Ernesto comenzó a visitar mucho nuestra casa, y mis padres confiaban plenamente en él. Después de todo, ya era familia. Un día, mientras mis padres estaban ocupados en la cocina, yo veía televisión en el sofá. Ernesto se sentó a mi lado. Al principio parecía normal, pero luego puso su mano en mi muslo y empezó a frotarlo. Sentí una sensación desagradable, pero no entendía qué significaba. Intenté alejarme, pero él me atrajo más cerca y susurró: «Este será nuestro pequeño secreto». No sabía qué hacer, así que me quedé paralizada, incapaz de procesar lo que ocurría. Después de eso, las cosas empeoraron. Esos pequeños momentos, como él los llamaba, se volvieron más frecuentes. Ernesto encontraba formas de quedarse a solas conmigo, se ofrecía a llevarme a la escuela, a cuidarme cuando mis padres no estaban o aparecía en casa cuando sabía que no había nadie más. A los 10 años, el hostigamiento se intensificó, empezó a exhibirse frente a mí y a obligarme a tocarlo. Estaba aterrorizada, sabía que estaba mal, pero no sabía cómo detenerlo. A los 11 años, reuní el valor para contárselo a mi mamá. Recuerdo estar sentada en la mesa de la cocina, con las manos temblando, intentando explicar lo que Ernesto me hacía. Pero en lugar de consolarme o enojarse con él, me miró con expresión vacía y dijo: «No inventes historias sobre el esposo de tu hermana. Es un buen hombre que la mantiene. Seguro solo imaginas cosas». Cuando insistí, se enfadó y me ordenó no volver a mencionar el tema. Eso me destrozó. Sentí que nadie me creería jamás. Con el tiempo empecé a evitar las reuniones familiares, inventaba excusas como tareas, malestar o planes con amigos, cualquier cosa para no estar cerca de Ernesto. Mis padres y Carla pensaban que era una adolescente rebelde. Carla se quejaba constantemente de que arruinaba los momentos familiares por no asistir. No tenía idea de que solo intentaba protegerme de su esposo. A los 14 años, la situación se volvió aún más aterradora. Ernesto comenzó a aparecer en mi escuela, sentado en su coche, observándome desde la calle. Me enviaba mensajes desde números desconocidos, describiendo mi ropa de ese día y diciendo que siempre me vigilaba. Vivía mirando sobre mi hombro, temiendo qué haría después. Quise contárselo a alguien muchas veces, pero tras el rechazo de mi madre, temía que si hablaba, Ernesto se volviera más cruel. A los 15 años intenté hablar con Carla. Estábamos solas, algo raro, y pensé que tal vez me creería. Pero antes de terminar, me dio una bofetada y me acusó de querer destruir su matrimonio por celos de su vida perfecta. La marca roja en mi cara duró horas, pero mis padres ni siquiera preguntaron qué pasó. Era como si se negaran a ver la realidad. A los 16 años, estaba destrozada, tenía ansiedad y depresión severas. Empecé a ver a una consejera escolar porque no podía manejarlo sola. Ella notó que algo andaba mal, pero yo tenía tanto miedo de que no me creyera, como mi familia, que me guardé todo. Me consumía por dentro. A los 17 años, un evento lo cambió todo. En una fiesta con amigos, oí a una chica de otra escuela hablar de un hombre mayor que la hostigaba. Al describirlo sentí un nudo en el estómago, era Ernesto. Narraba los mismos toques accidentales, la escalada y las amenazas para que callara. Sentí náuseas. Cuando terminó, me acerqué y le pedí detalles. Su relato era idéntico al mío. Ernesto se aprovechaba de estar a solas con ella, atrapándola y aterrorizándola. Por primera vez, supe que no estaba sola y que, si éramos más, tal vez nos creerían. Pasé meses recolectando evidencias. No fue fácil, nunca imaginé que tendría que hacerlo, pero sabía que debía protegerme y evitar que Ernesto dañara a más personas. Grababa sus llamadas, aunque él era cuidadoso.
Guardé cada mensaje perturbador de números desconocidos, que me hacían estremecer. Instalé una cámara oculta en mi habitación tras una amenaza suya de visitarme por las noches. Era arriesgado y estaba aterrorizada, pero desesperada por pruebas de que era el monstruo que yo sabía. Contacté a la chica de la fiesta, Valeria. Cuando le dije que su acosador era mi cuñado, quedó en shock. Hablamos horas comparando experiencias, era como vivir la misma pesadilla. Ella también tenía evidencias, capturas de mensajes, grabaciones de llamadas. Juntas buscamos más víctimas. En un mes encontramos a otras 5 chicas, de 12 a 17 años. Sus historias eran desgarradoras, pero me hicieron sentir menos sola. Ernesto seguía el mismo patrón, nos conocía por lazos familiares o su trabajo como orientador juvenil, ganaba nuestra confianza y luego comenzaba el maltrato. Elegía a chicas vulnerables pensando que no serían creídas. Su cálculo me enfermaba. Con todas las evidencias, fui a la policía tras cumplir 18 años. Estaba aterrorizada, pero Valeria y las otras chicas me dieron fuerza. La detective que tomó nuestra denuncia fue excepcional, nos creyó de inmediato y nos aseguró que hicimos lo correcto. Fue un alivio que alguien con autoridad nos tomara en serio. La investigación avanzó rápido. Hallaron más pruebas en la computadora de Ernesto, imágenes, vídeos, chats con otros depredadores sobre técnicas para controlar a niñas. También encontraron los teléfonos desde los que nos contactaba. Era peor de lo que imaginaba, me sentí enferma al saber que llevaba años haciéndolo y que yo era solo una de muchas. Ernesto fue arrestado. 3 semanas después el fiscal lo acusó de múltiples cargos, agresión a menores, posesión de pornografía infantil, hostigamiento y otros delitos. Las pruebas eran abrumadoras y le negaron la fianza por la gravedad de los cargos y el peligro que representaba. Fue una pequeña victoria, pero lo peor estaba por venir. El juicio fue brutal. Tuve que testificar, al igual que las otras chicas, describiendo en detalle lo que Ernesto nos hizo, en la misma sala que él. Fue de lo más difícil que he hecho. Carla se sentaba detrás de él, mirándome con odio, como si yo hubiera hecho algo malo, como si hubiera destrozado su matrimonio. Mis padres asistían esporádicamente, pero nunca se sentaron a mi lado. Dolía que siguieran eligiéndolo a él. Para entonces ya me había mudado de casa, porque era insoportable estar ahí. Al final, el jurado declaró a Ernesto culpable de todos los cargos. Por el número de víctimas, la duración del maltrato y su naturaleza calculada, el juez lo condenó a cadena perpetua sin libertad condicional, destacando el abuso de su posición de confianza como familiar y orientador. Fue un alivio, pero no la victoria que esperaba. Pensé que mi familia vería la verdad y se disculparía por no creerme. Me equivoqué. Al día siguiente de la sentencia, Carla apareció en mi apartamento histérica, gritando que inventé todo por atención, que Ernesto era un buen esposo y que mentía para encarcelar a un inocente. Me acusó de manipular a las otras chicas para que mintieran y amenazó con demandarme por difamación, diciendo que pagaría por destruir su familia. No lo creía, tras todo, seguía negando la verdad. Al día siguiente mis padres me llamaron, decepcionados por destruir la familia. Dijeron que aunque parte de lo que dije fuera cierto, involucrar a la policía fue un error, porque ahora eran parte de la historia, de la familia de Ernesto. Ni la sentencia, las evidencias que aportamos ni las halladas en su computadora los convencieron. Ahora, Carla me demandó alegando que hice acusaciones falsas contra su esposo por celos, buscando compensación por angustia emocional, pérdida de compañía y daño a su reputación. Mis padres la apoyan, incluso pagan su abogado. La mayoría de mi familia extendida está de su lado, solo mi abuela y mi prima Lucía me apoyan. Estoy aterrorizada. Sé que la verdad está conmigo, pero tras tanto, enfrentar otra batalla legal contra mi familia, aunque tenga pruebas, me abruma. Revivir el trauma del maltrato y el juicio por defender a un depredador me hace cuestionar si denunciar fue un error. No digo que esté mal haberlo hecho, si evita más víctimas, vale la pena, pero no me ha dado paz, solo más problemas. Edición, gracias por el apoyo abrumador. Leo todos sus comentarios y respondo cuando puedo. Sobre asistencia legal, no tengo mucho dinero, pero investigo grupos de apoyo a víctimas que puedan ayudarme a encontrar un abogado pro bono. Actualizaré cuando sepa más. Actualización 1. Sigo procesando su apoyo, significa mucho que me crean tras años de ser ignorada. Sentí que Ernesto siempre ganaría, pero saber que hay quienes me respaldan alivia mi alma. Perdí la lotería familiar, pero su apoyo me da paz. Contacté a la defensora de víctimas del juicio penal, quien me conectó con un abogado especializado en difamación.
Tomará mi caso pro bono indignado por mis padres, lo que es un alivio, pues no tengo recursos para una batalla legal. En nuestra primera reunión, me aseguró que la demanda de Carla tiene pocas probabilidades de éxito y minimizará que reviva el trauma. Explicó que la verdad es una defensa absoluta contra la difamación, y la condena penal prueba que dije la verdad sobre Ernesto. También dijo que por ser un caso de interés público, estoy protegida, incluso si hubiera errores menores. Saber que la ley está de mi lado, aunque mi familia no, es reconfortante. El abogado prepara una moción para desestimar la demanda y confía en su éxito. Considera una contrademanda por persecución maliciosa y angustia emocional si Carla no retira el caso. Recibí la demanda. Carla afirma que fabriqué pruebas, manipulé a las víctimas, a la policía y a la fiscalía, pidiendo millones en daños. Incluye declaraciones de mis padres, diciendo que siempre fui problemática y buscaba atención. No sorprende, pero duele que me retraten como una manipuladora que conspiró contra un inocente. Valeria y las otras chicas me apoyan, dispuestas a declarar que no las influencié. La detective también testificará si es necesario. Vivo con mi abuela, mi Pilar, que se arrepiente de no haber actuado antes. Me arrepiento de no contarle, pero el rechazo de mi madre, Carla y en parte, mi padre me cerró al mundo. He comenzado terapia con una especialista en trauma y traición familiar. Es pronto, pero tener un espacio seguro ayuda, aunque las sesiones son duras. Actualizaré sobre la demanda. Gracias por su apoyo, desearía que fueran mi familia. Actualización 2. Recibí una carta de cese y desistimiento del abogado de Carla, exigiendo que deje de difundir falsedades sobre Ernesto en redes y entre amigos. No he publicado nada, salvo este relato anónimo, así que no sé a qué se refiere. Mi abogado cree que es intimidación, pero tras todo, no me asustan fácilmente. Anoche mi tía, hermana de mi madre, llamó a mi abuela. Mi prima Lucía, de 17 años, confesó que Ernesto intentó agredirla en una reunión familiar hace 2 años. No habló por miedo tras ver cómo me trataron. Me rompe el corazón. Mi tía está furiosa con mis padres y Carla, y les expresó años de sospechas. Varios familiares notaron el comportamiento inapropiado de Ernesto, pero callaron por paz. Ahora mi tía es una aliada inesperada, convenciendo a otros de apoyarme. Es extraño que la verdad salga ahora, pero enfurece que no hablaran antes. Carla ha contactado a otras víctimas, ofreciendo dinero y amenazándolas para que se retracten. Una grabó la conversación y la entregó a la policía. Mi abogado dice que esto puede ser manipulación de testigos y obstrucción a la justicia, delitos graves. La fiscal está preocupada por Carla y quiere protegerme. Investiga si Lucía declarará y si Carla sabía del comportamiento de Ernesto, facilitándolo al llevarlo a reuniones familiares. Es duro pensar que Carla pudo saberlo y permitirlo, pero sus acciones desde el arresto me hacen dudar de todo. Mi abogado presentó una moción para desestimar la demanda y prepara una orden de restricción contra Carla por acosarme a mí y a las víctimas. Me aconsejó cortar contacto con ella y mis padres, lo cual es fácil. Mis padres dicen en su comunidad religiosa que tengo problemas mentales y que inventé todo. Duele, pero no sorprende. Miembros de la iglesia me contactan en privado, ofreciendo apoyo, lo que agradezco. Mi terapeuta sugirió un grupo de apoyo para sobrevivientes de maltrato y traición familiar. Lo considero aunque me intimida compartir con desconocidos. Gracias por acompañarme. Actualización 3. Buenas noticias. La demanda de Carla fue desestimada con prejuicio, no puede volver a demandarme por lo mismo. El juez dijo que era un intento de represalia contra una víctima y carecía de fundamento. Es un alivio, pero no ha terminado. Mi abogado prepara una contrademanda contra Carla por persecución maliciosa y angustia emocional, y una demanda contra mi madre por negligencia parental, al saber del maltrato y no actuar. La bomba. Carla fue arrestada. La policía halló correos y mensajes de años atrás que prueban que sabía del comportamiento de Ernesto, menospreciando a víctimas que la alertaron y fabricando coartadas para él. También pagó un acuerdo con un empleador de Ernesto, una organización deportiva juvenil, tras denuncias, permitiéndole seguir abusando. La fiscal la acusó de obstrucción a la justicia, manipulación de testigos y omisión de denuncia de maltrato infantil, investigándola como posible cómplice. Está en libertad bajo fianza con orden de no contactarme ni a las víctimas. Es surrealista que mi hermana esté involucrada en algo tan horrible. Mis padres niegan todo, insistiendo en su inocencia y hipotecando su casa para su defensa. Mi padre me gritó que destruí la familia, exigiendo que me retracte. Le colgué. Mi familia está fracturada, pero mi tía, Lucía y otros me apoyan. Lucía dio una declaración a la policía sobre Ernesto. Estoy orgullosa de su valentía. Más víctimas han hablado tras el arresto de Carla. La detective investiga al menos 15 casos en una década.
Me alegra que hablen, aunque es aterrador. Mi abuela cambió su testamento excluyendo a mis padres y Carla, y pone su apartamento a mi nombre. Una organización de derechos de víctimas financiará mi batalla legal y me ofreció un trabajo ayudando a sobrevivientes, lo que me ayudará económicamente. El grupo de apoyo es sanador, una integrante estudiante de derecho me asesora. Tengo días buenos y malos, pero saber que evité más víctimas me da fuerza. Las batallas legales continúan, pero no lucho sola. Gracias por su apoyo. Actualización 4. Las demandas civiles contra mi madre y Carla siguen, pero los cargos penales contra Carla se resolvieron. Fue condenada a 10 años de prisión por encubrir y ocultar evidencias de los crímenes de Ernesto. Es liberador que pague por lo que permitió, pero perturbador que sea mi hermana, quien dejó que yo y otras niñas fuéramos víctimas de un monstruo. No perpetró los crímenes directamente por lo que su castigo es menor, pero saber que estará encarcelada me consuela. Su prisión no es fácil, fue atacada y está en confinamiento solitario para protegerla. Consideran trasladarla a otra cárcel. Alguien propuso contactar a alguien en la prisión de Ernesto para exponerlo, pero lo desaconsejé, seríamos cómplices si le pasa algo. Mis demandas avanzan bien, tendremos resolución pronto. Actualizaré. Edición. La idea de la carta no fue mía, no busco validación para hacerlo. Actualización 5. No sé por dónde empezar, esta actualización tiene mucho. Lo más impactante, Ernesto está muerto, atacado en prisión. No lo pusieron en confinamiento a tiempo. Quien propuso el plan dice no haber actuado, pero no sé si creerle o si lo dice para protegerme. Quiero pensar que fue coincidencia, pero el resultado es ese. No estoy triste, a veces pienso que prefería que sufriera toda su vida, no una muerte violenta que acabó todo. No daré detalles escabrosos, como evité detallar el maltrato por temor a censura. Fue una muerte violenta, sufrió, pero no lo suficiente. No sé cómo lo tomó Carla, en confinamiento sin visitas. Mis padres intentan verla, pero no pueden hasta su traslado a otra prisión fuera del estado. Gané mis demandas, los bienes de Carla y la casa hipotecada de mis padres se vendieron para compensarme. Usaré el dinero para comprar una casa, estudiar en la universidad y donar a asociaciones de apoyo a víctimas. No tengo mucho más que decir, pero si hay novedades, actualizaré. Si no, esta es mi última publicación. Gracias por su apoyo, ojalá el mundo tuviera más personas como ustedes y menos como parte de mi familia.